¿sí? Entre los lobulillos, interlobulillo, ¿sí? Bueno, hasta acá estamos bien, estamos todavía ubicados, no lo estoy mareando. Sí, está todo bien, profe. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a empezar ya con una lesión que se llama el carcinoma ductal in situ, ¿sí? Esto está todo muy lindo en la clase teórica y para la práctica vamos a empezar desde acá, desde las lesiones neoplásicas in situ e infiltrantes, ¿sí? Es un tumor muy frecuente y se puede hacer el diagnóstico en un estadio preinvasivo, vamos a decir, con mamografía, ¿sí? Aquí vemos una macro, una lesión mamaria que tiene unas áreas un poco fibrosas, ¿verdad? Áreas un poco más amarillentas que tienen los focos de calcificación, porque son foquitos de ductal in situ, pero que están aglomerados en este sitio. Generalmente no se palpan estas lesiones. Sí, la señora se va al control, no palpa nada, pero igual se hace su mamografía de control. Y en la mamografía, fíjense, estas áreas más blanquecinas, se observan focos de calcificación, ¿sí? Esos foquitos de calcificación le hacen sospechar al médico de que puede haber una lesión intraepitelial todavía que no rompió la membrana basal y entonces pide que se haga una biopsia de esta parte que tiene las calcificaciones. La macro le llama la atención las calcificaciones que se ven amarillentas y en la micro se observan estos ductos que tenían que tener dos capas, ¿se acuerdan? Voy a volver realzando. Voy a poner el mayor o menor. Ductitos así chiquititos, tenían que ser, ¿verdad? Los ductitos, dos capas. Célula mioepitelial y célula luminal, ¿sí? Dos capas de células, nada más. Eso es todo lo que tenía que tener. Y ahora, ese ductito chiquitito, ahora vamos a ver, acá es la lesión, tampoco pixelado nomás, pero tienen muchas capas de células y en el centro tienen necrosis, ¿sí? Esas son células atípicas, son células luminales que sufrieron una mutación, y esa mutación le dice que tienen que dividirse, multiplicarse, entonces hacen ellas, las células neoplásicas, y en el centro tienen necrosis, y generalmente en el centro de la necrosis es donde se suelen calcificar. Entonces, estas lesiones in situ no se palpan, se hace el diagnóstico generalmente por mamografía, ¿sí? La señora se hace su mamografía de control, se encontró calcificaciones, entonces se biopsia esa parte y ahí se ven estas lesiones in situ, ¿sí? Bueno, el carcinoma, el ductal in situ, el que se origina del epitelio del ducto, tiene varios patrones. Nosotros le tenemos el ducto y después tenemos el lobulillo, ¿verdad? Los que se originan del lobulillo van a dar el lobulillar in situ. Y los que se originan del ducto van a dar el ductal in situ. El que tiene patrones es el ductal in situ. El lobulillar in situ no tiene patrones, es uno solo. Pero este ductal in situ sí tiene patrones. Y a nosotros qué nos importa, qué diferencia hay que tenga patrones o no. Y se vio que sí había una diferencia, ¿verdad? Que había algunos patrones que son de bajo grado, que tienen un menor riesgo de progresar a enfermedad infiltrante y cuando progresa enfermedad infiltrante tiene mejor pronóstico. Y otros que son de más alto grado que ya te dicen lo que cuando infiltra va a ser un tumor más agresivo, entonces por eso sí importa saber los patrones, ¿sí? Estos son los patrones del ducto. Vamos a empezar con este del medio, que es el sólido, ¿sí? En el sólido, las células proliferan y en vez de tener dos capas de célula, una luminal y una basal, ahora tenemos, o sea, la mioepitelial, ahora tenemos un montón de células, que antes son las luminales, que llenan este ducto, ¿sí? Y son células todas más o menos parecidas porque son todas la misma clona, ¿verdad? Son todas son luminales, no son, acá no hay mioepiteliales entre ellas, son las luminales las que sufrieron la mutación y las que decidieron proliferar, ¿sí? Las luminales del ducto. Entonces, cuando el ducto está totalmente tapado por células, ese patrón se llama sólido, ¿sí? Ahora, cuando tenemos, fíjense acá, es como el libro dice como en masa de panadero, es como si fuese que ustedes, no sé si una vez hicieron con su mamá, su tía, o vieron que alguien hizo, extiende la masa y después con un moldecito va sacando, por ejemplo, para hacer alfajor o para hacer galletita, ¿sí? Entonces, a eso le compararon a un molde de panadero. Otros dicen que es como puentes, o sea, que las células hacen un puente, después vienen otra vez, otras se van hacia allá, después sin venir y hacen como puentecitos. Bueno, este es el patrón cribiforme, ¿sí? Cribiforme. El que tiene los huequitos es el patrón cribiforme.
Hay otro patrón donde las células crecen hacia adentro en papilas, ¿sí? Y tienen un eje de tejido conjuntivo y sobre ese eje se depositan las células neoplásicas, ¿sí? Este patrón que forma papilas se llama papilar. Y este otro, donde las células crecen y después sobre su membrana basal, ¿verdad? Como todo epitelio, pero espalda sobre espalda bajan otra vez, crecen, parecen papilas, pero no son papilas porque no tienen un eje. A este patrón donde las células crecen hacia adentro, después vuelven otra vez hacia afuera, así, formando como si fuesen papilas, pero que no son papilas porque, les muestro otra vez la anterior, no tienen un eje. A estas que no tienen un eje se le llama micropapilar, ¿sí? Hay 5 patrones más característicos. Hay otros más raros, pero estos son los 5 que menciona el libro y que son los más comunes, ¿verdad? Sólido, se llena de células. Cribiforme, hace puentecitos o tiene los huequitos. Papilar, tiene un eje. Micropapilar, ¿sí? Son micropapilas, no tienen un eje, parecen papilas. Tienen el aspecto de papilas, pero no son papilas verdaderas. Micropapilar. Y por último, el comedo. El comedo carcinoma, donde hay necrosis en el centro. Este es el de más alto grado. El de todos, este es el más agresivo, el de más alto grado. Entonces, nuestro libro divide en comedo y no comedo, ¿sí? Este es el comedo, el que tiene necrosis en el centro, ¿sí? Necrosis, porque es tan agresivo que las células mueren por la velocidad rápida de multiplicación. Entonces, nuestro libro divide en comedo y no comedo. Y dentro de los no comedos, le cita al sólido, al papilar, micropapilar y cribiforme, ¿sí? Entonces, ustedes van a leer en su libro después y van a encontrar que así está dividido el carcinoma ductal in situ, en esos patrones, ¿sí? Bueno, el grado nuclear, o sea, el grado de los núcleos también es diferente. Podemos tener este, que es el cribiforme, fíjense que se forman los huequitos, donde los núcleos son todos muy parecidos entre ellos, ¿sí? Hay como monomorfismo, son todos muy parecidos. Esto sería un grado bajo. Este sería un grado intermedio que también es un cribiforme. Y en algunos cribiformes que ya tienen un núcleo un poquito más de grado nuclear un poquito más alto, porque los núcleos algunos son más grandes, otros más chiquitos, pueden haber foquitos de calcificación, que es lo que veíamos nosotros en la mamografía, y en algunos puede haber un poquito de necrosis, ¿sí? Pero un poquito, no mucho. Y después tenemos el de más alto grado, fíjense que feo, que tiene nucleolo evidente, que algunos te parece están binucleados, fíjense este, no sé qué es lo que parece, tiene como 2 lóbulos, tiene mitosis, ¿sí? El que tiene más alto grado, el que es más agresivo, el que es más feo, es el patrón comedo, ¿sí? El de tipo comedo carcinoma, ¿sí? Este es el de más alto grado. Aquí tenemos las calcificaciones, que era lo que veíamos nosotros en la mamografía, ¿verdad? Generalmente este tipo comedo carcinoma, que tiene necrosis en el centro, suele tener grandes áreas de calcificación. Voy a poner ahí con la flecha nos está mostrando la calcificación, ¿sí? La calcificación, recuerda, se ve bien basófilo y se ve como todo roto, porque es difícil con el micrótomo, con el cuchillito con el que se corta el tejido para poner sobre la lámina. Es muy difícil cortar el calcio. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio del año calcificación, cuando estudiamos necrosis y adaptaciones? La calcificación era esa área basófila toda rota, ¿sí? Bueno, se acá en el patrón de Comedo, las células son más feas, tienen necrosis en el centro y suelen tener calcificaciones, ¿sí? Suelen tener esta calcificación distrófica. Y aquí tenemos para comparar el patrón cribiforme, ¿sí? Fíjense en el cribiforme, los ductos están todos gordos, enormes los ductos, tienen que ser chiquititos, ¿verdad? Acá están enormes, con muchas células y formando puentecitos que le dan ese aspecto de masa de panadero, dice el libro, ¿sí? Esos son los patrones del ductal, ¿sí? Del ductal in situ. Después tenemos el sólido, fíjense, los ductos enormes, pero todos llenos de células, casi no hay espacio, no hay luz. Y el papilar, fíjense, tiene un eje, ¿sí? Tiene un eje de tejido conjuntivo y sobre ese eje están nuestras células, ¿sí? Las células pueden ser
de un grado bajo o de un grado más alto, como en este, que son más oscuritas, más núcleo, menos citoplasma. Puede variar el grado nuclear. Y luego tenemos este, que es el micropapilar, que dijimos que las células crecen hacia la luz como si fuesen papilas, ¿sí? Como si fuesen papilitas, pero no tienen, de una mayor aumento. No hay acá un eje, ¿sí? No hay un eje, por eso se llama micropapilas. Sí, parecen papilas verdaderas, pero no son papilas verdaderas, ¿sí? No hay un eje fibrovascular. Fíjense que estas células son más feas, ¿sí? Recuerda más o menos esas células, en esta imagen, esas células en tachuela que hemos visto en las tiroides, ¿sí? Es más feo, son más feitas estas células. Bueno, y a veces estos tumores tienen extensas áreas de necrosis. Y a ese patrón, cuando queda muy dilatada la luz, porque se murieron casi todas las células neoplásicas, igual están acá proliferando las otras, ¿verdad? Que queda como aplastadito, a ese patrón se le llama clinging, ¿sí? Se suele ver en los ductales in situ de alto grado, ¿sí? El de tipo comedo generalmente el que más produce este patrón, donde se ve como un aplastamiento y dilatación de la luz del ducto, ¿sí? Ese patrón clinging. Bueno. ¿Cómo? A veces yo dudo, ¿será que ya infiltró, rompió en alguna parte? ¿Será que tiene buen pronóstico, mal pronóstico? Bueno, una cosa que nos orienta más o menos es el grado nuclear. Pero otro patrón que tenemos, otra característica que tenemos que tener en cuenta, aparte del patrón nuclear, es la parte molecular, la parte de los receptores de estrógeno, progesterona, la expresión del ER2, ¿sí? Y eso hace que, vamos a mirar enseguida, se clasifiquen tenga una clasificación molecular el cáncer de mama. Dijimos hace rato que tenemos una célula luminal y la célula mioepitelial, que es la célula basal, ¿verdad? Cuando el tumor tiene receptores para estrógeno y progesterona, se le llama luminales a esos tumores. Luminal A, B, vamos a ver enseguida. Porque todavía algo de esa célula mutada, por más que está mutada, está chiflada, está neoplásica, algo recuerda de lo que era cuando era una célula normal. Entonces todavía expresa receptores para hormonas, para estrógeno y progesterona, que es lo que hace normalmente la célula luminal normal del ducto normal, ¿sí? El ER2 es un gen que codifica para una proteína que es la proteína ERB. Y cuando el ER2 está sobreexpresado, como en este caso, quiere decir que es un tumor más agresivo porque tiene una alta capacidad de proliferar y tiene un comportamiento más agresivo. Pero también ahora hay una inmunoterapia con trastuzumab que va dirigido a tumores que tienen esto. Entonces, no es tan malo al final, o sea, es agresivo, pero si expresa ER2, por lo menos tenemos una terapia más para atacar el tumor, ¿sí? Entonces, generalmente los tumores de bajo grado, por ejemplo, el sólido, ¿verdad? Suelen tener una buena expresión de o sea, de estrógeno y progesterona, y no suelen expresar ER2. Y aquellos de más alto grado, por ejemplo, el más feo todo, el comedo, no suele expresar estrógeno, progesterona porque son células ya muy mutadas, ¿sí? Y puede o no expresar ER2. Y en esta última, donde este es un de tipo, este es cribiforme, fíjense, bien cribiforme, fíjense, las células que forman los puentes, sus núcleos están positivos para estrógeno, ¿sí? Los núcleos, lo que está marroncito es positivo, ¿sí? Y en este, también los núcleos y un poquito el citoplasma, el progesterona, ¿sí? Y son todos en puentecitos. Este también parece un cribiforme, también se ven puentecitos, pero este sobreexpresa ER2, ¿sí? Y este de las citoqueratinas es para medir, para ver la presencia de las células mioepiteliales, las células que están en la base, ¿sí? Y están presentes, poquitas, pero están. Se cree que estas células intentan, las pobres, defender hasta lo último para que estas no rompan y no pasen, ¿verdad? Entonces, cuando hay muchas citoqueratinas, o sea, mucha positividad, quiere decir que hay muchas células mioepiteliales y son las que están como aguantando en el frente de batalla para que estas no le derroten. Llega un momento en que estas le derrotan y entonces ya no vamos a ver esto
que ya vamos a ver que estamos ante un tumor que está infiltrando, ¿sí? Entonces, estas citoqueratinas, las citoqueratinas son las queratinas que son de uniones, de lo que es de esas uniones que estudiamos nosotros en histología, en biología con el profe Jaime. ¿Se acuerdan? Desmosomas, sonula occludens, etcétera, etcétera, que usaban queratinas para sus uniones intercelulares. Bueno, entonces estas células epiteliales expresan esas uniones, quiere decir que está todavía el epitelio intacto ahí. Pero es el mío epitelio que está intacto. Estas ya no colorean, ¿sí? Porque estas ya están todas mutadas. Bueno, sigamos. Y después tenemos tenemos el ducto y el lobulillo, ¿se acuerdan? Bueno, cuando es el lobulillo el que sufrió la transformación neoplásica, no el ducto, el lobulillo se llena también de células, ¿sí? Dijimos lobulillo cuando miramos con hematoxilina y eosina se parece mucho al ducto porque está inactivo, ¿verdad? Pero podemos saber que es el lobulillo cuando el acino es el que se dilata y se llena de células, ¿sí? Generalmente son células un poquito más gorditas, tienen citoplasma un poquito más amplio y está todavía intacta la membrana basal, ¿sí? Acá no hay patrón sólido papilar, micropapilar, no, solamente hay lobulillar in situ y nada más, ¿sí? Van a estudiar ustedes cuando escuchan la teórica que hay también hiperplasia, ¿sí? Hiperplasia del ducto, hiperplasia del lobulillo, ¿verdad? Pero ahora no nos vamos a marear con eso. Acá tenemos el lobulillar in situ, tiene un solo patrón, o sea, no tiene patrones como el ductal, ¿sí? Y vamos a ver que pueden haber vacuolas dentro del citoplasma que no vamos a ver en el ductal. Y generalmente se considera que ya es un lobulillar in situ cuando el lobulillo, más del 50% de los acinos dentro de un lobulillo están así dilatados y con células, ¿sí? Entonces, el que tiene patrones, vuelvo atrás, que tiene patrón sólido, papilar, micropapilar, cribiforme, es el ductal, ¿sí? El ductal. El lobulillar no. El lobulillar es solamente el lobulillar in situ. Entonces, voy a volver más atrás otra. Si es el lobulillo, acá está, ¿verdad? Vamos a imaginarnos lobulillo y ducto, ¿verdad? Si es el lobulillo, es lobulillar in situ. Si es el ducto, es ductal in situ, ¿sí? El ductal in situ es el que tiene los patrones que estudiamos recién. Sólido papilar, micropapilar y cribiforme, ¿sí? El lobulillar no. El lobulillar se va a caracterizar porque, fíjense, las células son más gorditas, pueden tener vacuolas. Y yo digo, ¿será que es un ductal lobulillar? ¿Será que un ductal sólido o un lobulillar me confunde? Bueno, entonces yo hago una tinción para E-caderina, ¿sí? La E-caderina es las caderinas, ¿se acuerdan? Lo que están en los desmosomas, las uniones intercelulares. Bueno, las caderinas son negativas en el lobulillar, ¿sí? Ellas pierden sus uniones intercelulares. Acá tenemos ductos intactos y fíjense cómo la E-caderina es repositiva, ¿sí? Porque estas células están entre ellas unidas por uniones intercelulares. Estas no están. Acá abajo se ven, sí, que es la célula mioepitelial, la que es positiva, ¿sí? Las poquitas que están ahí limitando el lobulillo. Pero dentro del lobulillo, estas células en realidad están separadas. Es como que juntemos un montón de huevos en una bolsa. Están todos juntos porque están en la bolsa. Rompemos la bolsa y se separan los huevos. Eso mismo va a pasar, ¿sí? Ya no hay uniones intercelulares. Una vez que infiltre este tumor, infiltra como células sueltas. Por eso da ese patrón de fila india, ¿sí? Es como que se meten en el estroma en fila, formando fila. Ya no hay uniones. Dentro del in situ luego ya pierden esas uniones. Pero como están todos encerrados en la bolsa, entonces están todos juntitos. Rompemos esta bolsa y se separan los huevos o las pelotitas, ¿verdad? O como quieran ustedes. Si quieren pelotita, ahora que se juega mucho pádel, si tienen su pelotita en una bolsa y no en un tubo, o destapan el tubo, se esparcen las pelotitas, ¿sí? Imagínense eso en el lobulillar, porque se pierde la E-caderina, ¿sí? Acá está la E-caderina, las caderinas se pierden, ¿sí? Hay un patrón, que es el pleomórfico, que tiene un poquito de grado nuclear más alto. Fíjense, tienen vacuolas, algunos núcleos más oscuros, otros núcleos más
por ejemplo, con cromatina más laxa, ¿sí? Que es el pleomórfico, que sería un lobulillar in situ con un grado nuclear más alto, ¿sí? Hay ya pleomorfismo nuclear, puede tener necrosis, un poquito de necrosis en el centro. Y si dudamos, le hacemos una E-caderina y vemos positiva en las células mioepiteliales, ¿sí? En la bolsita que le está atajando. Las células, todas negativas, ¿sí? Ya no expresan E-caderina, ¿sí? Bueno, esos son los tumores in situ, se llaman los infiltrantes. Antes de mostrarles eso, voy a irme otra vez atrás a mi esquemita. Entonces, el lobulillar in situ, acá, imagínense que está acá el lobulillar, rompe la membrana basal, esa célula epitelial, y va a infiltrar como células sueltas, ¿sí? No tiene caderinas. El ductal in situ rompe la membrana basal y vamos a ver que infiltra así como glandulita, se llama eso, ¿sí? Cuando se vuelve infiltrante. Entonces, lobulillar in situ, ductal in situ. Los dos después se pueden volver infiltrantes, ¿sí? Antes de mostrarles los tumores infiltrantes, ustedes tienen acá esta enfermedad que nosotros ya vimos en la vulva. ¿Sí? En la vulva era un área rojiza, pruriginosa, que se podía confundir con un eczema. Cuando lo mismo pasa en la mama, ¿verdad? Pueden ir a consultar a la señora con ustedes. Puede ser que ustedes el día de mañana no sean patólogos, pero viene la señora y tengo para mí que tengo una alergia porque me pica, está rojo, hace unas semanas empezó, Esta área pruriginosa, rojiza, tienen que biopsiar. Y al biopsiar van a encontrar estas mismas células que ya vimos nosotros, ¿se acuerdan? En vulva, enfermedad de Payet. Son estas células del epitelio, ¿sí? Se creen que son células del epitelio de las glándulas sudoríparas, ¿verdad? Pero en este caso, que se vuelven grandes con un citoplasma súper amplio, que son PAS positivas, que en la vulva vimos que afectaba solamente el epitelio y que muy rara vez, o sea, la epidermis, y que muy rara vez pasaban a la dermis, ¿sí? Células grandes, citoplasma amplio, distribuidas por toda la epidermis, en el caso la epidermis del pezón. La diferencia con la enfermedad de la vulva que habíamos visto nosotros hace 1 o 2 semanas es que esto, si nosotros vemos, ¿sí? Le tenemos que llamar después a la señora, venga, por favor, la vamos a hacer una mamografía urgente porque esto indica sí o sí que hay un tumor en la profundidad, ¿sí? Ya sea un ductal in situ o un ductal infiltrante o un lobulillar, lo que sea. No, es como en la vulva. En la vulva esto era toda la patología, ¿sí? Estas células neoplásicas en la epidermis era toda la patología en la vulva. En la mama no, en la mama indica que hay un tumor en profundidad, ¿sí? Entonces hay que estudiarle a esa señora y buscarle su tumor, ¿sí? Esa es la principal diferencia con la enfermedad de Payet de la vulva, que es la enfermedad de Payet de la mama. Bueno, los tumores, hay una clasificación súper larga. Hay un libro luego de la Organización Mundial de la Salud, donde se clasifican todos los tumores, son millones, ¿sí? Está el lobulillar, que dijimos que era esa bolsita, que cuando rompíamos salían todas las pelotitas. Y el ductal, que era de esos que vimos recién, ¿verdad? El in situ, que era el ductal de tipo sólido, papilar, micropapilar, cribiforme y comedo, ¿sí? Cuando ellos infiltran, el tumor se llama de tipo no especial, pero en realidad es el ductal, ¿verdad? Y ese tipo no especial puede tener un patrón medular. Después hay otros tumores que se llaman tubular, cribiforme, infiltrante, no estoy hablando del ductal in situ, micropapilar, mucinoso, metaplásico, microinvasivo, etcétera, etcétera. Hay una lista larguísima, ¿sí? De tumores. El más frecuente es este, el de tipo no especial o ductal, que es el que se originó de ese ductal in situ, que rompió la membrana basal y se volvió infiltrante, ¿sí? Bueno, cuando nosotros miramos un carcinoma no especial o ductal, ¿verdad? Tenemos que clasificar en grado 1 o de bajo grado, de moderado o grado 3, que sería ya menos diferenciado. ¿Se acuerdan cuando vimos neoplasias? Bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado. Bueno, para hacer eso en los tumores no especiales o de tipo ductal, se utiliza esta gradación, donde se tiene en cuenta si forma o no luces glandulares o túbulos, si hay o no mucho pleomorfismo nuclear y si hay mitosis, ¿sí? Si nosotros en el tumor vemos que miramos al tumor y más del 75% del tumor
más del 75% del tumor forma luces glandulares, entonces le ponemos un puntito, ¿sí? Si menos del 75% forma luces glandulares, pero más del 10%, entonces le ponemos 2 puntos. Y si es todo sólido, fíjense, menos del 10%, buscamos, encontramos un ductito, pues buscamos otro ductito, menos del 10% forma ductos, la mayor parte es sólido, le ponemos 3 puntos, ¿sí? Cuanto más puntos suma, peor, ¿sí? Después tenemos el pleomorfismo nuclear. Si todos los núcleos, ¿se acuerdan cuando vimos ese sólido o este cribiforme? Todos son más o menos igualitos, redonditos, oscuritos, todos más o menos igualitos. No se ve ningún nucleolo. Le ponemos un puntito. Bueno, algunos son más grandes que otros. Ya se ve el nucleolo, fíjense acá se ve en este, se ve en este. Le ponemos 2 puntitos. Ahora son enormes, fíjense, este que es monstruoso, tiene los 2 ojos, parece, ¿verdad? Nucleolo súper evidente. Pérdida de la relación núcleo-citoplasma muy, muy evidente. Le ponemos 3 puntos, ¿sí? Y después las mitosis. Acá es rarísimo. Buscamos en 10 campos de gran aumento, ¿sí? 10 campos. Miramos este campo, pasamos al siguiente. Miramos este campo, así 10 campos. Y encontramos hasta 7 mitosis. Mirando todos 10 campos, un punto. Encontramos entre 8, acá hay una mitosis. Acá creo que es otra. Encontramos entre 8 y 14 mitosis, 2 puntos. Encontramos esa mitosis espantosa. Fíjense, esto es lo que es. Sí, monstruoso, quiere decir que está tan mutada esta célula que su uso polar, que tiene que tener acá un centriolo, acá otro, tiene ahora no sé cuántos centriolos, entonces se divide en números, cualquier número de cromosomas van a tener las células hijas de esta célula monstruosa, ¿sí? Cuando encontramos mitosis superanormal o más de 15 mitosis, le ponemos 3 puntos, ¿sí? Y vamos sumando, ¿verdad? Si el tumor tenía puro luces glandulares, no tenía los núcleos oscuritos, todos más o menos iguales, sin nucleolo, y encontramos poquísima mitosis, 1, 2, 3 puntos, ¿sí? Ahora, algunos pueden sumar, qué sé yo, 6, y otros pueden sumar, qué sé yo, por ejemplo, acá 2, acá 3, acá 2, qué sé yo, puede ser 7, etcétera, etcétera. Lo mínimo es 3 y lo máximo es 9, ¿sí? Con eso vamos a darle una gradación al tumor, ¿sí? Si juntamos entre 3 y 5 puntos, grado 1, bien diferenciado. Si sumó entre 6 y 7 puntos, es ya un grado 2, moderadamente diferenciado. Y si sumó 8 o 9, ¿sí? Que era muy sólido, con núcleo horrible, mucha mitosis, grado 3, pobremente diferenciado, ¿sí? Esto es el que usamos para el ductal o el usual, ¿sí? Para lobulillar, no, porque lobulillar yo les dije que es como que ustedes liberan una bolsita de globito, una bolsa de, no sé, pelotitas, eso no va a formar los ductos, ¿sí? Eso entonces no vamos a usar para el lobulillar. Bueno, como les dije, más les interesa ahora al oncólogo para el tratamiento si tiene o no marcadores o receptores hormonales, porque la terapia hormonal va a funcionar en aquellos que expresan todavía receptores para hormonas, ¿sí? Entonces, más que tenga núcleo, que tenga túbulos, más le interesa al médico que va a hacer el tratamiento esto, el comportamiento molecular o el comportamiento biológico del tumor, ¿sí? Los marcadores hormonales son receptores de estrógeno y receptores de progesterona, ¿sí? Cuando no expresa, acá tenemos un ducto normal. Fíjense como todos los núcleos bien positivos para estrógeno y progesterona y el tumor que está acá negativo, ¿sí? En este, algunas células como esta no expresan, pero las vecinas sí expresan. Entonces, quiere decir que algunas van a responder a nuestro tratamiento. Y acá toditas expresan, ¿sí? Decimos que es positivo cuando más del 1% de las células, ya no importa la intensidad, si así súper oscuro o pálido, no importa, es positivo si por lo menos más de 1% de las células expresa positividad, ¿sí? Más 1% de nuestro tumor, entonces ya decimos que es positivo. Esto es con respecto a estrógeno y progesterona. El otro marcador muy importante es el ER2, que me está indicando si sobreexpresa o no el ER2, que finalmente codifica una proteína que es la proteína ERB, ¿sí? Que es de proliferación celular. La expresión de ER puede ser negativa, si es 0 o si es una cruz, ambigua, si es 2 cruces, y positiva, si es 3 cruces. ¿Cómo yo sé si es
0, una cruz, dos cruces, tres cruces. Acá ustedes tienen. 0. No se detecta, ¿sí? No se observa que la membrana, porque es un receptor de membrana, que la membrana celular marque para ER2, ¿sí? 1. Acá ven así algo pálido, bueno. Marca débilmente, incompletamente, ¿sí? No marca toda la membrana, marca una partecita, en algunos marca todo, pero es muy débil, ¿sí? Cuando la tensión es incompleta, muy débil, apenas perceptible, ¿sí? Eso también se considera negativo. Pues una cruz es apenas perceptible en más del 10% de las células tumorales, una cruz. Ahora, cuando tiñe bien la membrana, tiñe la membrana de forma moderada entre células que están abarcando más del 10% del tumor, o bien tiñe bien intensamente, pero comprende menos del 10% del tumor, tiene dos cruces y decimos que es ambiguo y hay que confirmar con otros métodos como FISH o SISH. Acá tenemos dos cruces. Fíjense, tiñe bien la membrana, ¿sí? En algunas no tiñe tanto, pero sí tiñe bien, intenso, como me acá al lado. En menos del 10% o tiñe así bien moderadamente, ¿verdad? En más del 10%, dos cruces. Y este es el positivo, repositivo, el tres cruces, donde tiñe completa y intensamente toda la circunferencia de la membrana, ¿sí? Entonces acá mis células tumorales están bien teñidas, tres cruces, esto es positivo, ¿sí? Entonces decimos ER2 positivo cuando es tres cruces, ER2 ambiguo cuando es dos cruces, negativo cuando es una cruz o cero, ¿sí? El anterior, estrógeno progesterona, dijimos con cualquier cosa, por más que dos o tres vecinas estén teñidas, ya decimos positivo. Acá no importa eso. Con cualquier intensidad es positivo. Para ER sí importa la intensidad para decir si es positivo o negativo, ¿sí? Bueno, entonces si yo tengo un ER2, dos cruces, ¿verdad? Este sí es tres cruces, ¿verdad? Pero supongamos que sean dos cruces, que era este. Yo quiero estar segura, tengo que hacerle otros métodos que son CIS, que son FISH y DISH, ¿verdad? Que lo que hacen es una hibridación in situ con fluorescencia para ver si están las copias duplicadas del gen que codifica para la proteína ERB, ¿verdad? Para el ER2, ¿sí? El gen del ER2. Lo normal es que la célula tenga dos copias que se ven en puntito rojo, ¿verdad? Y nosotros vemos acá que la célula tumoral, la célula tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, tienen más copia de lo que tienen que tener, ¿sí? Dos puntitos más tienen que tener la célula normal. Acá todas tienen sobreexpresión del ER2, ¿sí? Acá comprobamos. Quizás no tiñó bien en mi inmunohistoquímica, pero acá con mi FISH yo compruebo, ¿sí? Y lo que está en verde es el cromosoma 17, que es donde se codifica esto, y que vemos que todos tienen dos copias del cromosoma, o sea que no es que hay duplicación del cromosoma, lo que hay es sobreexpresión del gen, ¿sí? Muy bien. Y DISH es para mirar el ADN también, o sea que DISH utiliza una doble coloración y no sé si ahí, y utiliza para ver también la copia del ADN. Bueno. ¿Para qué les conté todo esto de que hay estrógeno, progesterona, todo eso? Porque ustedes tienen que saber la clasificación molecular, que es lo que sí o sí le van a preguntar en el parcial, en la entrega y para la vida, ¿verdad? Que está en el libro en un cuadrito. Creo que es la tabla 20 algo. Capítulo, no está mamá. Capítulo 23, por ahí está mamá, ¿verdad? Entonces ahí ustedes van a encontrar una tablita de la clasificación molecular del cáncer de mama, ¿sí? Y como les dije hace rato, teníamos, voy a dibujar nuestro ducto con las células mioepiteliales, puede ser en rojo, y la célula luminal, así, cúbico simple, hago en verde, ¿sí? Entonces el ducto normal, dos capas de células. Por fuera, la célula mioepitelial y por dentro, la ductal. ¿Quién es la que muta, la que sufre una transformación maligna, y se le ocurre hacer tumor? Esta, la ductal, ¿sí? Ahí está. O lobulillar también puede ser, la del lobulillo, no importa. Bueno, esta es la que mutó. Esa, que es la luminal, expresa normalmente receptores para estrógeno y progesterona, ¿sí? Entonces,
Si mi célula tumoral está mutada, pobrecita, se volvió tumoral, ¿verdad? Ya no es lo que era antes, pero todavía recuerda en su ADN, todavía hay información, todavía se comporta en algo como era cuando era una célula normal, forma ductos, ¿verdad? Y expresa receptores para estrógeno y progesterona, ¿sí? Expresa receptores para estrógeno y progesterona. Ahora voy a pintar. A ver, marcador, acá. Expresa receptores para estrógeno y progesterona. Entonces, si expresa receptores para estrógeno y progesterona, le llamamos luminal porque se parece a esta célula, a la célula luminal, ¿sí? En algo recuerda a la célula luminal normal. Entonces, ese patrón se llama luminal. Van a ver ustedes que hay dos luminal, luminal A y luminal B. ¿Cuál es la diferencia? Que el luminal A no expresa, no tiene sobreexpresión de la proteína, del gen ER para la proteína ER2. Ven, acá es negativo, no pinta, ¿sí? Este es el que tiene mejor pronóstico y el que se parece más a esta célula normal, ¿sí? Tiene baja proliferación y es el que se parece más a la célula original, ¿verdad? Después tenemos el luminal B. Es luminal porque todavía recuerda lo que hacía cuando era una célula normal, expresa todavía receptores para estrógeno y progesterona. En algunos puede expresar ER2 y en otros no. Entonces, esto tiene que ser más o menos. O sea, puede o no expresar ER2, ¿sí? Y se llama de proliferación alta, ¿sí? Suelen ser tumores que proliferan, tienen mayor tasa de proliferación y que pueden expresar ER2. En el libro te van a ver que dice ER negativo, los luminales, pero el ER2, pero el luminal B puede expresar ER, ¿sí? En bajo porcentaje puede expresar ER. Van a leer ustedes en el libro, dice negativo para ER2, pero pueden, a un porcentaje puede expresar, ¿sí? Recuerden eso. Después tenemos lo que no son los luminales. Está lo que se llama sobreexpresor de ER2. Fíjense lo que es su ER. Acá les pinto. Súper positivo, ¿sí? Sobreexpresor de ER2, ¿sí? Este puede ser, dice el libro, positivo o negativo para progesterona, por ejemplo, ¿verdad? Pero generalmente lo que acá llama la atención, acá está negativo, ¿verdad? Lo que llama la atención es que sobreexpresa ER2, ¿sí? El sobreexpresor de ER2, perdón. ¿Sí? Son tumores que tienen mutaciones principalmente del P53, ¿sí? Los otros van a tener mutaciones principalmente del BRCA. Y luego tenemos, fíjense acá arriba. Estrógeno negativo, progesterona negativo, ER2 negativo. Todo negativo. Todo negativo. No expresa nada, ¿sí? A este se le llama el basal-like, porque se parecen a las células basales, o sea, las células que no están, que no se parecen, o sea, la célula esta, ¿sí? Se comporta como una célula que no tiene nada que ver con el epitelio, ¿sí? Célula basal, de tipo basal. Estas son súper agresivas, muy mal diferenciadas y tienen principalmente mutaciones del BRCA1, ¿sí? Estas son las que en nada ya no se parecen. Fíjense, sólido, ya no forma ductos. Estas no se parecen en nada a esta célula luminal, ¿sí? Esta es la que está más mutada, más chiflada entre todas, ¿sí? Bueno, voy a borrar todos los ambigus acá y continuamos. Entonces van a leer ustedes en sus libros, busquen después en el capítulo de mama, en el capítulo 23 creo que es, un cuadrito donde dice los subtipos moleculares del cáncer de mama, ¿sí? Y ahí van a leer luminal A, luminal B, positivo para ER2, dice el libro, que en realidad es que sobreexpresa ER2, y el de tipo triple negativo, no se llama, porque todo es negativo, triple negativo o de tipo basal, ¿sí? Eso es lo que más ahora se usa para ver el pronóstico y ver si va a responder o no a la terapia en nuestra paciente, ¿sí? Bueno, esto es un cáncer súper avanzado, ¿verdad? Generalmente, lo ideal es no llegar a esto, ¿verdad? Es que la señora ya palpe su tumor y qué sé yo, ¿verdad? Pero puede llegar. Fíjense, este es un tumor que ya llegó a la piel. Este tumor es mucho más grande de lo que se ve acá. Eso te va a aumentar de tamaño. Acá, fíjense, acá ya está, ya se ve que está abombando la piel, ¿sí? Es un tumor mucho más grande de lo que vemos. Solo que esta parte es ya que está ya ulcerando la piel, ¿sí? Provocando una úlcera. Otra característica del tumor de mama suele ser que provoca esto, retracción del pezón, ¿sí? Fíjense como que está chupando hacia adentro del pezón, ¿sí? Retracción del pezón. Y también otra característica es que el aspecto de una piel de naranja, dice el libro, ¿verdad? Cuando los linfáticos, por ejemplo, están obstruidos por émbolos del tumorcito, suele tener un aspecto de piel de naranja. Pero fíjense aquí enorme, esta es una pieza de mastectomía, se quita
tiene mucho tejido adiposo en la mama. Se estudió acá el pezón, porque hay que estudiar sí o sí, y aquí se ve cómo el tumor ya estaba llegando a la piel, ¿verdad? No ulceró como el vecino, pero ya cambió la consistencia de la piel. Y si esto pudiésemos tocar, palpar, una consistencia dura, ¿sí? Va a ser duro. ¿Qué voy a ver en la microscopía? En un carcinoma invasivo. Voy a ver una lesión que tiene una coloración blanquecina y que tiene los bordes irregulares. Yo no puedo decir, bueno, hasta acá no me ha llegado el tumor, porque si yo palpo, capaz al cortar encuentro más tumor. Fíjense, los bordes son irregulares, ¿sí? La coloración es heterogénea y tiene ese aspecto espiculado. ¿Por qué es muy blanco? ¿Por qué yo veo áreas muy blancas? Porque esas glandulitas que infiltran el estroma inducen a lo que se llama, lo que es la reacción desmoplásica del estroma. Esos fibroblastos del estroma interlobulillar agarran y empiezan a formar colágeno, a formar fibrosis, tratando tipo de atajarle a las glándulas que están avanzando, ¿verdad? Y eso es lo que le da el color blanquecino y la dureza al tumor, ¿sí? Fíjense aquí, un borde irregular y coloración blanquecina, límites difusos, ¿sí? Un tumor infiltrante, ¿sí? Carcinoma invasivo de tipo no especial o ductal, ¿sí? Cuando ese ductito, voy a salir, voy a mostrar mi esquemita para tratar de orientarnos, ¿sí? Acá estamos. Cuando esto rompe, este estroma intenta defenderse y hace mucha fibrosis, ¿sí? Se trata de defender de estas glándulas malignas que están infiltrando. Y eso hace que se vea blanco el tumor, ¿sí? Con bordes irregulares. No sé en qué PPT estaba. Acá. Buenos Aires. Ok. Fíjense que puede ser grado 1, 2, 3, de acuerdo a la formación de ductos. ¿Se acuerdan cuando veíamos los núcleos, etcétera, etcétera? Voy a poner mayor aumento. Este es grado 1, ¿verdad? Los núcleos son todos más o menos parecidos, pero más, todo el tumor, casi todo el tumor está formando luces glandulares, ¿sí? Las glandulitas son feas, no hay dos capas de células acá, no están las mioepiteliales, son solamente las luminales, las ductales. Y fíjense el estroma, hay mucho colágeno, ¿sí? Tratando de defenderse, ¿sí? Bueno, después acá en esta, fíjense, el grado ya es más alto, grado 2, acá está el colágeno, esto que se ve en rosado. Células más feas, que ya están un poco estratificadas, acá forman ductos, pero acá bueno, ya no forman ductos, ¿sí? Acá ya un poquito más sólido. Acá hay otro ductito, acá hay otro ductito. Y el grado 3, pobremente diferenciado, ya son células horribles, fíjense, este es un núcleo gigante, nucleolo evidente, y ya no forman ductos, ¿sí? Menos del 10% dice que vamos a encontrar. Si nos paseamos por toda la lámina, vamos a encontrar algún ducto por ahí. Pero la mayoría ya es sólido y con ese nucleolo súper evidente, ¿sí? Entonces, pueden ser grado 1, grado 2, grado 3, pero dijimos que eso ayuda, pero lo que más ayuda es el comportamiento biológico, ¿sí? Generalmente estos que son así grado 1 son luminal A, ¿sí? Estos que ya son un poquito moderadamente diferenciados suelen ser luminal B o suelen ser los que sobreexpresan ER2 y este así sólido feo suele ser de tipo basal o triple negativo, ¿sí? Bueno, después tenemos este que tiene el patrón medular. Fíjense, la macro se caracteriza porque tiene este aspecto como más blando, parece. Pero lo más característico no es eso. Lo más característico es que el tumor está acompañado de un denso infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario. Son planchas o sábanas de células, no forma ducto, fíjense, es bien sólido. Y está acompañado de un infiltrado inflamatorio que está por fuera y por dentro del tumor, ¿sí? Un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario. Y si ustedes, pues, si tienen su libro por ahí y miran después la tablita de, que les digo, de los subtipos moleculares, van a ver que donde habla del negativo, triple negativo, da como ejemplo el medular, ¿sí? Da como ejemplo el medular. Ahí da ejemplo, por ejemplo, dice luminal A, lobulillar. El luminal B dice lobulillar, ese pleomórfico que vimos hace rato, ¿verdad? El que tiene sobreexpresa ER2 dice algunos tumores apócrinos. Y el medular da como ejemplo el medular para el triple negativo, ¿sí? Son tumores
que se caracterizan porque tienen ese aspecto sólido, como plancha, no forma ductos, tiene atipia. Fíjense, este núcleo parece un pororo. Este es súper oscuro, el de al lado es clarito, tiene nucleolo, el otro tiene doble, mucho pleomorfismo, ¿sí? Son feos. Y pero lo más importante es que están acompañados de ese denso infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario. Eso es lo que es característico del medular, ¿sí? Este medular triple negativo y es que está asociado a BRCA1, ¿sí? BRCA1. Muy bien. Seguimos. ¿Qué pasa el lobulillar? ¿Se acuerdan del lobulillar que dijimos que no había? El doctal in situ el que tenía los patrones era comedo y no comedo, que era papilar, sólido, cribiforme, micropapilar. Bueno, y el lobulillar no tenía, ¿se acuerdan? Y el lobulillar, cuando vimos el ductito, vimos que adentro están todas las pelotitas y que no expresaban qué cosa, caderina, ¿sí? Voy a borrar enseguida. Bueno, entonces, se rompe la bolsita y ¿qué hacen en las células? Infiltran de forma de células sueltas, ¿sí? Voy a borrar todo porque me molesta. Entonces, se rompe mi bolsita y mis células infiltran como células sueltas. Entonces, acá sí que es más difícil el tamaño tumoral porque puede haber células por acá que nosotros no vemos, ¿verdad? Los bordes son más irregulares, parece como que hay mama normal y después recibe el tumor, ¿sí? Es mucho más difícil medir el tamaño del tumor. Pueden ser bilaterales estos tumores y en la microscopía esto es lo característico. Células sueltas, acá no vamos a ver los ductos, eso, que infiltran en forma de fila india, ¿sí? Como que en fila se van metiendo entre el tejido conjuntivo, ¿sí? En forma de fila india. Eso es lo característico. Si hacemos ecaderina, todas negativas. Son todas las células sueltas se están siguiendo, nomás están tratando de infiltrar, ¿sí? Acá no forman ducto. Entonces, esa clasificación que vimos hace rato, voy a volver atrás. Esta clasificación del porcentaje de formación de túbulo, eso no me sirve para el lobulillar. Solamente voy a usar para el usual o de tipo ductal, ¿sí? Entonces, mi lobulillar in situ se rompe y salen mis células en fila india, ¿sí? Acá tenemos, súper lindo, a ver, mayormente. Fíjense, son células, no están unidas entre ellas, están en forma de células sueltas, pero algunas parece que se siguen en fila, tipo le siguen a la que se está yendo, ellas también le copian y le siguen, ¿verdad? Así se ve como en filas. A veces hacen ese patrón targetoide o como en tiro al blanco. Hay un ducto o un vaso y se ubican toditos, así, tipo tiro al blanco, ¿sí? Estas son toditas células neoplásicas, todas estas, y están así como una espiral, como un tiro al blanco, y este sería el blanco, ¿verdad? A veces se ubican así, en ese patrón, alrededor de un ducto, por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos un ductito. Ay, perdón, no sé qué toqué. Quise agrandar. Acá. Y acá están las celulitas alrededor, ¿sí? Células sueltas, fíjense, células sueltas en fila. En fila o en si encuentran un ducto, se pone así tipo en tiro al blanco alrededor del ducto. ¿Qué le vamos a hacer para saber si es o no es caderina? Fíjense, acá está mi ducto, acá hay otro ducto. Este puede ser un in situ, ahora que está todo lleno de células. Pero las que son positivas son las que tienen las uniones intercelulares. Fíjense, todo esto, acá está mi tiro al blanco, ¿verdad? Todo esto se ve medio gris. Mis células no plásicas acá en fila, acá hay más células. Todas son negativas, ¿sí? Ellas ya no expresan ecaderina. Y si esto es un lobulillar in situ, fíjense, solamente las miopiteliales son positivas. Lo que está adentro es negativo. Si este es un in situ, lo que está adentro ya es negativo, ¿sí? Cuando es in situ, luego ya pierden su ecaderina. Pero como están dentro de la bolsa, no se escapan y están todas juntas. Una vez que se rompe la bolsa, se escapan y hacen esto. Hay un patrón, dijimos, que es el mal diferenciado o pleomórfico, ¿sí? Y este, por ejemplo, va a ser, que el libro dice, que va a ser luminal B. Fíjense, son células más feas, hay mitosis, los núcleos son hipercromáticos, hay diferencia de tamaño entre una y otra. Por ejemplo, este es chiquitito, este es un mastodonte, este es más oscuro, este es más clarito, ¿sí? Fíjense, son más feas las células, ¿sí? Se meten en el estroma, células más atípicas. Bueno, este patrón se llama el lobulillar mal diferenciado o lobulillar pleomórfico y que el libro da como ejemplo el luminal B, ¿sí? El otro lobulillar, este que parece un tiro al blanco o fila india, este es luminal A generalmente, ¿sí? Bien diferenciado, luminal A. Y
el otro luminal B, ¿sí? Por ejemplo, este. Voy a irme otra vez atrás. Entonces vimos ductal y lobulillar, ¿sí? El ductal es este, el tipo no especial. Y el lobulillar, que de mi lobulillar in situ daba origen al lobulillar infiltrante. Después tenemos todos estos, que son poquísimos, rarísimos, ¿sí? La gran mayoría es ductal y después el resto es lobulillar. Y no sé, esto no es ni el 3%, no sé, estos son rarezas, pero se describen también. Y hay que conocer, ¿sí? Tenemos el tubular, que tiene buenísimo pronóstico. El carcinoma tubular invasivo tiene buenísimo pronóstico. Es un tumor que suele ser pequeñito, ¿sí? Acá se ven los bordes, piculaditos, blanquecino. Se parece a un ductal bien diferenciado, ¿sí? Fíjense, el tumor chiquitito, todos los ductos tienen sus luces abiertas. Eso es lo que nos ayuda a identificar, ¿verdad? Que todos los ductos tienen la luz abierta, ¿sí? Se llama tubular porque parecen tubitos, ¿sí? Como tubitos. Células que van a ser estrógeno progesterona positivo, no van a expresar ER2. Este tiene buen pronóstico. Es un subtipo que se llama el tubular, ¿sí? Carcinoma tubular. El tumor es solamente túbulos bien formados, no hay alguna parte sólida, ¿sí? Son todos túbulos, todos abiertos, todos túbulos bien formados. Este tumor, como les digo, está dentro de lo que es luminal A, o sea, bien diferenciado. Y pueden tener algún foquito de calcificación, pero después son tumores chiquitos y tienen buen pronóstico, ¿sí? El tubular. Hay que recordar porque puede confundir con un ductal bien diferenciado, pero el ductal bien diferenciado vamos a ver que va a tener más estratificación de células, vamos a tener algunos ductos que no están cerrados, otros que están abiertos. En cambio acá todos los ductos están abiertos, ¿sí? Tubular. Después tenemos este, que es el cribiforme, ¿sí? Que era en esa listita de la OMS que vimos hace rato, había cribiforme, mucinoso, unos cuantos, ¿verdad? Bueno, el cribiforme se caracteriza porque más o menos recuerda al ductal que habíamos visto hace rato, ¿verdad? Donde había como huecos dentro del tumor, ¿sí? Pero no es el ductal in situ cribiforme. Este es el tumor luego cribiforme, ¿sí? Infiltrante, fíjense, acá está el estroma, está infiltrando, pero más o menos recuerda esa forma de formar puentes y dejar huecos entre las células tumorales, ¿sí? Este es el cribiforme. Otro patrón también es, a ver, otro patrón. Y este, el de al lado, es el micropapilar. Hace una retracción, acá, a ver, las células tumorales hacen como una retracción, como que se despegan y tiene este aspecto como de micropapila, ¿sí? No tienen eje. Este es el micropapilar invasivo, ¿sí? Este es otro tumor, micropapilar invasivo. Después tenemos este que es el mucinoso. Es la macro de llamar la atención porque se ve un aspecto gelatinoso, ¿sí? No es, ¿se acuerdan? Los otros eran blancos, estrellados. No, este tiene un aspecto como de gelatina, ¿sí? Un aspecto que parece lo que tiene como moco ya en la macro, ¿sí? Mucinoso. En la micro, que es ya lo que llama la atención, que las células tumorales nadan en lagos de moco. Nadan en lagos de mucina, ¿sí? Estos también suelen ser luminal abra. Nadan en lagos de moco, ¿sí? Hay 2, 3, 5 células, mucho moco. Después hay otra 3, 5 células, mucho moco, ¿sí? Puro moco, por eso se ve así en la macro, ¿sí? Las células nadan en los lagos de mucina. Se llama también coloide, carcinoma mucinoso o carcinoma coloide. Después tenemos el metaplásico invasivo, que este sí es feo. Este sí es triple negativo generalmente. El metaplásico. ¿Se acuerdan lo que era la metaplasia? Era el cambio de un epitelio por otro, ¿verdad? ¿Por qué se llama metaplásico? Porque este tumor remedia cualquier cosa, ¿verdad? Es un tumor que se originó de las células ductales, todo eso, pero fíjense, puede tener una diferenciación de tipo, una diferenciación de tipo células escamosas, mayormente, ¿sí? Como que intenta hacer esas células escamosas que tienen uniones intercelulares, como sábanas o plancha con queratina. Intenta hacer células escamosas. O en este caso, intenta hacer células fusocelulares, ¿sí? Un patrón fusocelular. O puede tener elementos heterólogos, ¿sí? Acá tiene matriz ósea, ¿sí? Acá se ven como los osteocitos y la matriz ósea,
¿sí? O matriz condroide, ¿sí? Condrocitos y matriz de cartílago, o sea, puede hacer cualquier cosa. El metaplásico es aquel que expresa elementos heterólogos o expresa epitelio que nada que ver, como el epitelio escamoso o estas células de tipo fusiforme, ¿sí? Estos son tumores triple negativos, están dentro de nuestra tablita como un tumor de tipo triple negativo. Y después tenemos el carcinoma microinvasivo, ¿sí? Es cuando tenemos acá, fíjense, ¿cuál era? ¿Cuál era el que tenía necrosis? ¿Alguien se acuerda? Era in situ y tenía necrosis en el centro. Acá hay otro, con necrosis. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el que tenía necrosis en el centro? ¿Comedo? ¿Algo así? Excelente, comedo, sí. Y el que tenía puentecitos era el cribiforme. Bueno, acá tenemos unos cuantos cribiformes, tenemos unos cuantos comedos y realmente tenemos esto. ¿Será que es o no es, verdad? Son ya glandulitas chiquititas, pero no. ¿Será que es o no es, verdad? Dudamos. Acá tenemos comedo, carcinoma, comedo y después esto. ¿Será que es o no es? Bueno, cuando dudamos, hacemos entonces una tinción para, puede ser caderinas. Los ductos normales, el in situ tiene todavía caderina, pues están las células mioepiteliales. La parte que sospechamos, ¿sí? Era esta partecita, o que era esta partecita. Acá están las células tumorales y no hay nada alrededor, ¿sí? Quiere decir que es un foquito de invasión. Pero fíjense que es un foquito de invasión miserable, ¿sí? Chiquitito. Entonces la mamá decía, señora, tenés un carcinoma de mama infiltrante. No le podemos decir con este foquito miserable. Entonces, cuando ese foquito tiene menos de 1 milímetro, se denomina carcinoma microinvasivo, ¿sí? Que tiene un comportamiento mucho más benigno que un carcinoma ya infiltrante invasor, ¿sí? Tiene un tratamiento más conservador y tiene un mejor pronóstico. Es como que hicimos el descubrimiento justo a tiempo, antes de que todo esto se rompan, y entonces más o menos tiene altísimas chances de curación esta señora, ¿sí? Entonces, recordar que está lo que se conoce como el carcinoma microinvasivo, que es un foco de carcinoma infiltrante. Fíjense, ya no tiene células mioepiteliales, voy a poner otra mayor aumento. Son células que ya están infiltrando, ¿sí? Estas están todavía todas atrapadas dentro del ducto, ¿sí? Son in situ todavía, pero estas ya infiltraron. Pero cuando ese foco de infiltración tiene menos de 1 milímetro, menos o igual hasta 1 milímetro, entonces se llama microinvasivo, ¿sí? Así como carcinoma micropapilar, ¿se acuerdan de tiroides, verdad? Que tiene un comportamiento benigno, bueno, lo mismo, un comportamiento mucho mejor que el invasor, ¿sí? Bueno, después tenemos tumores del estroma. ¿Se acuerdan que vimos hace rato si era del epitelio o si era del estroma, ¿sí? Y el estroma intralobulillar, el que rodea a mi tejido epitelial, ¿sí? Podemos tener este tumor que es re frecuente, fíjense, está bien delimitado, chiquitito, acá tiene, esta es nuestra reglita, fíjense. Acá está el 3, acá está el 4, acá está el 2. Del 2,5 al 3 más o menos es nuestro tumor, ¿sí? Tiene medio centímetro, ¿sí? 5 milímetros. Bien delimitado. Puede ser más grande, puede tener 2, 3 centímetros, pero generalmente un tumor bien delimitado. Al corte, blanquecino, ¿sí? Este es el fibroadenoma, ¿sí? El fibroadenoma. El fibroadenoma es un tumor benigno que está bien separado porque no infiltra, ¿sí? Recuerden, los benignos no infiltran, está bien separado de la mama normal. Acá se ven los ductitos, que se ve estroma, acá está mi tumor, pero un tumor benigno, ¿sí? Acá se ve otra mama normal, ductito, estroma, este es un lobulillo, otro lobulillo, bueno. Mama normal y acá bien separado la mama normal, mi fibroadenoma. Fibro de fibroblasto, adenoma del epitelio, ¿sí? El epitelio queda atrapadito, estranguladito, va a ser como ductos todos aplastaditos por la proliferación de los fibroblastos, pero ninguno tiene atipia, ni los ductos ni los fibroblastos, ¿sí? Tumor benigno súper frecuente en las mujeres jóvenes, a veces se asustan las chicas porque de repente palpan algo, a veces les duele cuando están en su periodo premenstrual, sienten un dolor, en nodulitos, se asustan, se van a consultar. Un tumor benigno, fibroadenoma, es un tumor súper frecuente benigno, puede dar una masa palpable que a veces asusta porque una chica joven palpa una masa, ¿verdad? Pero una masa móvil que no infiltra, ¿sí? Porque se ve bien que no infiltra, acá el pintano logra, se ve que está separado del tejido, del tejido adiposo mamario normal, ¿sí? Y es fácil de extirpar, no hace falta hacer
No hace falta ser como Néstor, por ejemplo, que le sacaban toda la mama a la señora, ¿verdad? Estos tumores, fíjense, enormes, le sacaban con pezón, porque todos eran infiltrantes, ¿sí? El fibroadenoma no, o sea, es una incisión, se saca la pelotita y ya está. Porque no infiltra, ¿sí? Tumor benigno, tumor del estroma. Bueno, este fibroadenoma puede tener dos patrones. Intracanalicular, que es cuando está así aplastadito, ¿sí? Fíjense, todo aplastadito. O pericanalicular es cuando están un poco dilatadas las luces, ¿sí? Dilatadas las luces de nuestros ductos, ¿sí? Fibroadenoma, tumor benigno. Después ya tenemos el filodes. El filodes puede ser benigno, borderline o maligno, ¿sí? El filodes suele ser un tumor de mayor tamaño, ¿sí? Fíjense, el otro era blanquecino homogéneo, acá tiene como hojas, lo ya se ve así en la macro, ¿verdad? Y que puede estar bien delimitado o puede ser infiltrante, ¿sí? Puede tener un patrón circunscripto, como el que vimos recién, o un patrón permeativo, como que se mete en el tejido adiposo, en ese estroma. Recuerden que esto se origina del estroma intralobular y se mete ya en el estroma interlobular. El tumor filodes puede tener atipia leve, moderada o severa, y eso va a hacer que después juntemos unos puntos y veamos si es un filodes benigno, borderline o maligno, ¿sí? Entonces, hay que ver si en el estroma de ese tumor está también constituido por estroma y tapizado por el epitelio ductal, ¿verdad? El epitelio generalmente no tiene problemas. El problema está en el estroma, las células del estroma. Se llama filodes porque crece como hojas, ¿sí? Parecen como hojas. A ver, uno menor aumento. No, capaz aparece por uno menor, pero crece como hojas, así como hojas, por eso se llama filodes. Bueno, si yo tengo pocas células y mucho tejido conjuntivo, es leve. Acá ya hay más células, hay más núcleos, ¿sí? Moderada. Y acá es puro núcleo, casi no se ve estroma marcada. Esta es la celularidad. Fíjense, muchísimo núcleo, casi no hay estroma, ¿sí? Eso es la celularidad del estroma. Si es leve, moderada o severa. Después tiene en cuenta la atipia. Si esas células otra vez del estroma son atípicas, si la atipia es leve, son todas células muy parecidas, moderada, cada tanto, son células fotocelulares y cada tanto encontramos una cosa feísima, pero después el resto son fotocelulares. Acá hay otra más oscurita. Y severa, fíjense que son cualquier cosa. Miren, este monstruo, no sé qué es lo que es. Tiene 4 cabezas. Esta cosa oscura, este más oscuro, más feo. Bueno, acá ya es horrible. Acá todavía son fútbol celular y cada tanto más parece un monstruito. Acá no, acá son todas monstruosas, ¿sí? Entonces tenemos la atipia leve, moderada, severa. Hacer otra la celularidad. Voy a ir más raro. Pocas células, cantidad moderada, muchas células. Después viene la atipia, ¿sí? Leve, moderada, severa. Y después viene la mitosis, ¿sí? Entonces, si tiene muchas células o pocas células, si las células tienen atipia o no tienen atipia, y después la mitosis, ¿sí? En el filodes benigno recorremos 10 campos en un momento y con suerte encontramos 5 mitosis. En el borderline encontramos entre 5 y 9 mitosis. Y en el maligno encontramos más de 10 mitosis, ¿sí? Y a veces mitosis anómalas como esta, ¿sí? Si yo veo una célula así, quiere decir que está muy mutada la pobrera, ya está muy mutada, ¿sí? Fíjense, mitosis anómala. Acá en este campo luego ya encontramos como 3 mitosis y este no es ni siquiera un campo de gran aumento, ¿sí? El campo de gran aumento es más grande. Bueno, entonces, recorremos 10 campos y encontramos más de 10 mitosis, es maligno, ¿sí? Entonces, también acá se ve parecen hojas, ¿ven? Es el crecimiento, es la forma que crece el filodes, ¿sí? Parecen hojas. Aparte de la celularidad, la atipia, las mitosis, hay que ver si hay un sobrecrecimiento estromal. Acá está ausente, o sea, el estroma, laxo, pocas células, y acá es puro célula, hay un sobrecrecimiento del estroma, ¿sí? Entonces hay que ver si está ausente o está presente. ¿Cómo se mide el sobrecrecimiento? Y se mira con bajo aumento y se mira en 10 campos, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos, para comparar, un filodes benigno. El filodes benigno tiene esta forma de hojas. El estroma, si miramos, o sea, tiene los bordes que no son infiltrativos. Acá se ve el borde, vemos mayor aumento. Tiene pocas células, ven ustedes bien rosadito el estroma. A mayor aumento se ve que las células son todas muy parecidas.
Se ve el estroma, se ven las células, no se ve mitosis. La atipia es muy leve, ¿sí? Son todas muy parecidas entre ellas las células. Es el filodes benigno. Después tenemos el borderline, ¿sí? En el borderline ya vemos que hay más celularidad, fíjense, hay más celularidad. Y podemos encontrar un número ya mayor de mitosis y una tipia un poquito más moderada, ¿sí? Y puede estar infiltrando ya un poquito el tejido, ¿sí? Este es nuestro tumor y acá se ve el tejido adiposo mamario y esto ya puede estar infiltrando, ¿sí? Ven que la celularidad es un poquito más moderada. Y luego tenemos el filodes maligno, fíjense, esto es un monstruo, ¿verdad? Es horrible. La macroloya es espantosa. Fíjense, tiene hemorragia, tiene necrosis, infiltra al tejido mamario. Y en la microscopía, fíjense, hay mucha celularidad. Se ve como infiltra la mama normal. Hay mucha celularidad. Hay atipia marcada. Fíjense lo que son estas células monstruosas. Y pueden haber elementos de tipo, elementos heterólogos, ¿verdad? Por ejemplo, esto que parece un epitelio escamoso, puede haber cartílago, hueso, ¿sí? Pueden haber elementos heterólogos como vimos hace rato. Entonces tiene un estroma muy celular con atipia, si buscamos van a haber muchas mitosis y puede tener incluso elementos heterólogos. ¿Sí? Este es el filodes maligno. Bueno, y hasta ahí es la práctica, terminamos justito, un minuto me pasé. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda?